Estamos aquí reunidos en la plazoleta de los trabajadores para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Es un día muy especial porque se recuerda a aquellas personas que lucharon para conseguir condiciones dignas de trabajo y a su vez esta fecha coincide significativamente con el día de la promulgación de nuestra Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853. El himno es nuestra canción patria. En su letra se refleja la lucha por la libertad, reivindicando la dignidad de todos los habitantes de nuestro país. Daremos comienzo a este humilde acto entonando las estrofas del himno nacional argentino. Seguidamente, invitamos a los integrantes de la Intersindical Rufino para depositar una ofrenda floral, como se hace todos los años, en memoria de los trabajadores y dirigentes fallecidos. Las palabras son necesarias y este día aún más. Aunque no siempre es fácil explicar con palabras lo que siente aquel trabajador que por determinadas circunstancias pierde su trabajo. Cuando decimos que el trabajo dignifica, es porque sin él la dignidad se mutila y decae poco a poco, sintiéndonos esclavos de la búsqueda diaria del pan, de la dádiva que no siempre llega y que no es fácil recibir para quienes siempre trabajaron. Invitamos a la compañera Cecilia Righetti, quien dirigirá unas palabras alusivas por el Día Internacional del Trabajador. Bueno, yo quiero agradecer a los compañeros de la Intersindical que me dejan participar en las reuniones, que me invitaron y también me invitaron para decir unas palabras. Como dijo Vanina recién, además del Día Internacional de los y las Trabajadoras, también es el Día de la Constitución Nacional, que recuerda la sanción de la primera Constitución. Y yo lo que quería agregar a esto es que es el Día de la Constitución, lo establece con fuerza de ley una decisión política de 2003, promulgada en enero de 2004. Bueno, como sabemos todos, la Constitución tuvo numerosas reformas, pero en la reforma del 57 se estableció el artículo 14 bis, que ahí enumera los derechos de los trabajadores. Lo voy a leer porque está bien. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. En estos días asistimos, asombrados no, enojados, apesadumbrados y asustados, a un proceso vertiginoso en donde entre gallos y medianoche se desconocen o se dan de baja los derechos de los trabajadores que están ahí enumerados en la Constitución. ¿Cuáles son los que están en el 14 bis, los que están en la Constitución y que en la ley, que tiene media sanción a partir de ayer, deja sin efecto o limita? Se eliminan las normas laborales en establecimientos de hasta 5 trabajadores. El proyecto regula la figura del trabajador independiente, que puede tener hasta 5 trabajadores independientes a su cargo, a quienes no se les aplican las leyes laborales. De esta manera se trata de trabajadores que dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales, carecen de vacaciones pagas, de aguinaldo, de licencia por maternidad, por paternidad o por enfermedad y salario mínimo. Nadie va a poder invocar relación de dependencia y no va a existir más el real empleador. También elimina las multas que agravan las indemnizaciones por despido en caso de falta de registro de los trabajadores y reduce a la nada el riesgo de tener trabajadores no registrados, por lo que está lejos de favorecer su registración, como dicen los que lo defienden. En pequeños y medianos establecimientos, el incentivo para mantener a los trabajadores al margen del sistema de seguridad social o en negro será más elevado. Reemplaza la indemnización por despido por un fondo de cese laboral
abre la puerta a reemplazar la indemnización por un fondo similar al que actualmente existe en la industria de la construcción. Amplía los periodos de prueba de 3 meses y hasta 12 meses en caso de las empresas con menos de 5 trabajadores. En 12 meses los van a conocer bien conocidos. El único objetivo de esta disposición es precarizar aún más la situación laboral de los trabajadores de menor antigüedad y fomentar la rotación entre distintos puestos de trabajo. También avanza sobre numerosos derechos de los trabajadores comprendidos en la Ley Marco del Empleo Público. Facilita el despido de quienes se desempeñen en organismos suprimidos, que vienen siendo y parece que van a ser muchos. Establece que los trabajadores quedarán automáticamente en situación de disponibilidad sin tener derecho a ocupar las vacantes que pudiesen generarse en otras áreas del sector público. Y elimina las moratorias previsionales que venían a saldar la situación de miles de trabajadores, especialmente mujeres y especialmente aquellas dedicadas a los trabajos de cuidado, que no pudieron realizar o a quienes no se les realizaron aportes para una futura jubilación. Hoy, solo 1 de cada 11 mujeres en edad de jubilarse está en condiciones de hacerlo. Imaginemos esto proyectado unos años con el auge de la figura de los y las emprendedores. No existe en el proyecto ninguna norma tendiente a mejorar la situación actual de los trabajadores y trabajadoras. No pueden enumerar ninguna. Son iniciativas que implican retrocesos en comparación con la legislación laboral. El diagnóstico que argumentan es que los problemas del mercado de trabajo en nuestro país se originan en las leyes laborales que reconocen excesivos derechos para una parte de los trabajadores, los que están registrados, y deja al margen al resto. La solución desde esta perspectiva es eliminar todos los derechos laborales para ubicar a todos en la misma situación, es decir, menos derechos. Tampoco va a existir más la protección contra el despido discriminatorio, que actualmente son nulos y no generan efecto. Ahora los despidos discriminatorios terminan con la relación laboral. Y para finalizar quería leer un mensaje que leí ayer del diputado Eduardo Tonioli, porque es dentro de todo esperanzador. No hay estabilidad ni paz social posible en el orden colonial que Milei pretende fundar. Mañana, por hoy y el 9 de mayo hablan los trabajadores organizados. De allí, y no de la política, saldrá el freno a este régimen brutal, más temprano que tarde. Y de allí saldrá también el nuevo orden que lo va a suceder. Gracias y feliz día. Escucharemos unas palabras a cargo del secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rufino, compañero Tapia Facundo. Bueno, autoridades del legislativo local, autoridades de instituciones de nuestra ciudad, compañeras trabajadores, compañeros trabajadores, señoras y señores, muy buen día para todos. En representación de la creciente constituida intersindical Rufino, que la conforman hasta el día de la fecha los sindicatos de la Fraternidad, ANSAFE, CECIP, Unión Ferroviaria, ESMATA, Obras Sanitarias, APDEFA, Trabajadores Judiciales y Luz y Fuerza. Tengo el agrado de dirigirme a todos los presentes en un día de tanta significación para las trabajadoras y los trabajadores de todo el universo. Como se conoce, el día 1 de mayo se instituyó como el Día Internacional del Trabajo, en conmemoración de aquellos trabajadores que dieron su vida en la lucha en las calles de Chicago por las 8 horas de jornada de trabajo. Esos días fueron enjuiciados 6 obreros que fueron llamados los mártires de Chicago, donde 4 de ellos fueron condenados a muerte y 2 a trabajo forzado de por vida. 138 años después, los sacrificios, las penurias y las luchas por los derechos de las y los trabajadores sigue permaneciendo, y después de la sanción en el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Base de Partida para la Libertad Argentina y la aprobación del paquete fiscal, sin duda hará recrudecer esa lucha, porque ayer fue un día trágico para la mayoría de los argentinos. En una sesión maratónica con el acompañamiento de los diputados del PRO, Radicalismo, Coalición Cívica, Hacemos, Coalición Federal y movimientos provinciales, priorizaron su fanatismo antiperonista y o antikirchnerista, antes que si la ley o el paquete fiscal eran beneficiosos para el conjunto de los ciudadanos. O casualidad, antes del Día Internacional del Trabajo, aprobaron la reforma laboral y se estableció el impuesto a la ganancia para la 4ª categoría.
que hará que 1 millón de trabajadores vuelvan a pagar ese tributo en otro acto provocador, innecesario, a lo cual Milei nos tiene acostumbrados. Hay que destacar que los diputados llamados dialoguistas, antikirchneristas, estuvieron más que preocupados que el propio presidente y su diputado de La Libertad Avanza para aprobar sin miramiento estas leyes. En síntesis, la casta, según Milei, le dio media sanción a lo presentado por el presidente. El presidente de la Nación, doctor Gerardo Milei, en pocos meses de gobierno ha generado una mayor y preocupante gravedad de la situación económica y social, profundizando intencionalmente la crisis, afectando sin miramiento y salvajemente a los sectores de más bajos recursos y trabajadores. Con una novedad en esta ocasión: este plan de ajuste irracional también afecta a la clase media de nuestro país. Su plan económico, al que llamó Plan Motosierra, incluye la reforma del Estado. Recuerden esa frase: toda semejanza con Menem y Dromi no es una ficción, sino una realidad dolorosa. Y empieza a sobrevolar sobre nuestras mentes nuevamente el suplicio que significaron y van a significar nuevamente las privatizaciones de todas las empresas y recursos estratégicos que aún hay en nuestra Argentina. La no presencia del Estado en decenas de ámbitos en los que cada día se dirime la vida de millones de personas, restringiendo derechos de los que más sufren la crisis, significa la desregulación de toda la economía, con lo nefasto que ello significa para la mayoría de los argentinos. La desindustrialización, que se magnifica con la aprobación ayer del régimen de incentivos para grandes inversiones, que será sin dudas el certificado de función de nuestras pymes. La reducción del gasto público en general, con despidos masivos en instituciones del Estado, retiro total de la realización de la obra pública, reforma tributaria, flexibilización del mercado laboral, desregulación del sistema financiero, reforma del sistema previsional, de salud, de educación, de ciencia, de cultura y tecnología, eliminación de planes sociales, quita de coparticipación a las provincias, forman un compendio de medidas que alarmamenten para nuestras vidas. Para llevar adelante su plan, el presidente Javier Milei, haciendo un uso inconstitucional de los poderes de emergencia que la Constitución Nacional le otorga, puso en vigencia el decreto de necesidad de urgencia, número 70/2023, llamado Base para la Reconstrucción de la Economía Argentina, que modifica y deroga una multiplicidad de regímenes normativos que favorecen la transferencia de recursos, beneficios y mejoras para algunos sectores empresarios y grandes corporaciones, cuyos integrantes tuvieron incidencia directa en el armado del texto. También puso en marcha su plan denominado licuadora, cuya esencia es que en un marco de aceleración inflacionaria la recaudación se mueva a un ritmo parecido al de la inflación, mientras que por el contrario una parte importante de los gastos se actualiza muy por debajo del incremento de precios. Dicho de esta manera simplificada, el sustento del superávit fiscal que alardeó el presidente hace unos días por cadena nacional es producto en primera instancia de que lo más bajo fueron las jubilaciones y pensiones, las cuales se actualizaron muy por debajo del incremento de precios, siendo el mayor testimonio que la jubilación que se pagó en febrero fue la más baja en 3 décadas. Además, una fuerte reducción en los programas sociales, entre otras cuestiones preocupantes. Para los entendidos en economía, es un plan que no tiene futuro. Para nosotros los trabajadores, es un plan pernicioso, al que tenemos que revertir militando y movilizándolo en las calles para hacer sentir nuestra voz de disconformidad, solicitando cambios. Compañeras y compañeros, si no nos mantenemos monopólicamente unidos, organizados, solidarios, militando permanente en nuestro sindicato, tendremos organizaciones sindicales fuertes para continuar con la enorme responsabilidad de preservar y garantizar la felicidad de futuras generaciones. Porque la defensa de los trabajadores se hace solo por los trabajadores mismos, con nuestra gestión permanente de quien corresponde, y movilizándonos en las calles las veces que sea necesario. Porque la movilización es el reseguro de poder revertir las políticas socioeconómicas del presidente más inhumano en tiempos de democracia que se conozca. Compañeras y compañeros, el movimiento obrero organizado tiene historias de lucha y de logro. Y así como muchos trabajadores y dirigentes dejaron lo más preciado que tiene el ser humano, que es su propia vida, para defender nuestros derechos. Y si es necesario, también nosotros dejaremos la nuestra. La CGT nacional deberá replantarse y asumir un rol más protagónico en rechazo de estas políticas que atentan contra el nivel de vida de millones de argentinos, con un plan de lucha que contemple medidas más contundentes que una bienvenida movilización.
porque no podemos esperar nada de la mano invisible del mercado, ni de la mayoría de los diputados, senadores y gobernadores. Milei, que ha recibido todo tipo de humillaciones irreproducibles por parte del presidente, pero alineados junto al PRO, se han convertido poco menos que traidores a la patria, que van a permitir por ejemplo, que Milei goce de numerosas facultades delegadas que le permitirá intervenir y suprimir varios organismos públicos, y también le permitirá realizar privatizaciones de empresas de carácter estratégico. Parece ficción, pero real, que haya diputados que nosotros simbolizamos en Rodrigo de Loredo, que por su fanatismo antikirchnerista no bajan a dar quórum para sesionar y dar tratamiento de financiamiento en las universidades, o la restitución del fondo del incentivo docente, el día después de estar ellos presentes en la multitudinaria movilización por la defensa de la educación pública. Y tampoco den quórum para el tratamiento del inconstitucional DNU 70/2023, que ya fue rechazado en senadores, pero sí baja para permitir que los grupos concentrados puedan blanquear sus dólares sin ninguna justificación de qué actividad proviene. Pero a pesar de todo ello, lo que le da Milei a los empresarios, ellos responden con el corazón, porque por ahora cero inversiones, a pesar de que el presidente les cuida el bolsillo como nadie. En estos meses amplió la pobreza, la indigencia y la brecha social, hipotecando aún más el futuro de la nación, llevando millones de argentinos a hacer un sacrificio inútil. Y por lo visto, por lo que dice Milei, no seremos gente de bien. Como trabajadores también decimos y esperamos que haya una autocrítica de los integrantes del Partido Justicialista, Unión por la Patria, quienes gobernaron los 4 años anteriores de gobierno. Si bien reconocemos que hubo una pandemia inédita, una sequía bruta, la guerra entre Rusia y Ucrania y soportar la deuda contraída por Macri con el Fondo Monetario Internacional, tuvo muchos desaciertos. Compañeras y compañeros trabajadores, la patria está en riesgo. Invitamos hoy más que nunca a los demás gremios de nuestra ciudad a sumarse a esta intersindical, porque estamos convencidos que esta lucha tendrá mejores resultados sobre la base de un movimiento obrero firmemente unido. Esta coyuntura amerita que hay que contar con una presencia dirigencial cada vez más comprometida con los valores de la justicia y la equidad. El modelo sindical argentino de inspiración humanista y cristiana es el único garante que a lo largo del tiempo tengamos la fortaleza necesaria para gestionar la negociación y el conflicto, garantizando además los derechos sociales, laborales, previsionales y asistenciales de nuestra familia trabajadora. Reitero, la defensa de los trabajadores se hace solo por los trabajadores mismos. Los derechos se defienden, la patria no se vende. ¡Viva la patria! Muchas gracias. Les agradecemos a todos esta oportunidad para recordar 2 momentos importantes de la historia de la humanidad y celebramos la presencia de cada uno de ustedes. Damos por finalizado este sencillo año. Que tengan todos un buen día y feliz Día del Trabajador. Muchas gracias.